es el cuerpo de Cristo o el Cristo corporativo. ¿Recuerda? Después de explicar qué es la iglesia, cómo fue diseñada, cuál es el propósito, cómo funciona, ahora estamos estudiando en el ambiente que vive la iglesia, ¿no? En dónde vive, dónde se desenvuelve la iglesia, que es el reino de los cielos aquí en la tierra. Y hemos estado hablando, las últimas para acordarnos un poquito, que la iglesia habita, depende y ministra la gracia de Dios, ¿cierto? Vivimos en la gracia, dependemos la gracia, disfrutamos la gracia y damos de gracia lo que hemos recibido de gracia. La iglesia habita en esa atmósfera de la gracia. En segundo lugar, vimos que la iglesia está vestida de Cristo. Está vestida de lino fino, que es la justicia de Dios. Este vestuario que nos fue dado, nos fue concedido cuando arrepentidos creímos, es la justicia de Dios. Es Jesús el que nos cubre de este lino fino, de esta justicia, de esta santidad. Y ahora la iglesia vive la etapa de cuidar ese vestido, ¿verdad? No mancharlo y de adornarlo con las buenas obras, ¿verdad? Con la vida que surge de la nueva naturaleza. Y la semana pasada hablábamos acerca de que la iglesia vive en la piedad, ¿verdad que sí? En la piedad, Michoacán. No, que la iglesia vive buscando agradar a Dios, que esta necesidad del Hijo de Dios por ser nacido de nuevo, por ser un hombre espiritual en donde Cristo habita y se manifiesta. Entonces el cristiano, que es la iglesia, busca agradar a Dios en todo lo que hace, en su manera de vivir, en su casa, en su trabajo, en sus negocios, en sus decisiones, en todo busca agradar a Dios. Eso se llama piedad o una vida piadosa. Y estudiamos que gran ganancia, que es el plan de Dios para la verdadera vida feliz o para el éxito, pues es vivir en la piedad acompañado de contentamiento. ¿Ok? Entonces seguimos en esa área hablando de cómo es el vivir de la iglesia, y el tema del día de hoy se llama: la iglesia vive en constante renovación del alma. La iglesia vive en la constante renovación del alma. Si usted arrepentido creyó en el Señor Jesucristo, usted ha sido justificado. Dios le ha sellado a usted como su propiedad con el Espíritu Santo de Dios. Cristo ha venido a habitar en usted para llenarle de su plenitud. Y ahora usted, que es una nueva criatura, va a tener que aprender a cambiar su manera de pensar para poder vivir, aprovechar la nueva naturaleza que hoy habita en usted. Hermano, Cristo habita en nosotros, hemos sido justificados ante los ojos de Dios, somos santos y sin mancha, escogidos y amados de Dios, ¿verdad? Escogidos, santos y amados. Pero resulta que esta mente que toma las decisiones está viciado por la forma de vida que tuvimos antes de que viniera Cristo a habitar en nosotros. Está viciado, está corrompido. Tenemos una mente que trae la inercia de la vida pasada, y ahora nosotros necesitamos ser renovados en nuestro entendimiento para poder vivir, aprovechar, gozar, disfrutar y expresar la vida plena que habita en nosotros. Entonces ese es el tema de hoy. Si usted ha recibido a Cristo, su vida es una constante renovación, un quitar cosas que ya no corresponden a la nueva vida y ponernos cosas nuevas, nuevas prendas, nuevas formas, nuevas conductas, nuevos hábitos que correspondan a la nueva vida que habita en nosotros, la vida de Cristo. Y esa va a ser la vida del cristiano, hermano. ¿Cuándo se termina eso? El día que usted cuelga los tenis, tira la toalla. El día que este corazón deja de latir, ¿verdad? Deja de haber este trabajo. ¿Por qué? Porque es un trabajo que nos dice la Biblia hasta que todos alcancemos la estatura
de un varón perfecto, ¿verdad? De la plenitud de Cristo. ¿Cuándo vamos a llegar a ese nivel? No vamos a llegar, hermanos. Pero eso es lo que Dios va a seguir haciendo en nosotros hasta el último día de nuestra vida en la tierra. ¿Entendemos? Entonces, ¿cuál es el momento que vives tú como iglesia? Un momento de renovación constante. Debes de saberlo. De quitar cosas que ya no van con tu vida nueva, espiritual. El poner cosas que necesitas para disfrutar y vivir en la plenitud de la nueva vida. Y la única manera en que Dios va a lograr esos cambios en nuestra vida es cambiando nuestra manera de pensar. Si no cambiamos cómo pensamos, no vamos a poder cambiar cómo vivimos. Efesios 4:21. Algunos se acuerdan, este tema lo dimos cuando hablamos la serie de la renovación del alma, ¿verdad? Bueno, es el mismo tema, un poquito diferente, con otro enfoque, pero muchos se van a acordar, ¿no? Efesios 4:21 al 24. Yo se lo leo en la Nueva Traducción Viviente. ¿Ya está? Dice así: ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de él, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente santo y justo. Bueno, ahí nos está haciendo favor Jimena de ponernos dos versiones diferentes para que usted las compare, aparte de su versión de la Reina Valera, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí lo puede comparar. Es el tema del día de hoy, hermanos. Tú debes de saber si eres cristiano verdadero, si realmente recibiste el evangelio. Si tú eres un cristiano, tú hoy y ayer y mañana te dedicas a renovarte. Ahora, la parte padre de este mensaje es que es una obra que Dios hace en nosotros. O sea, ni te tienes que esforzar tanto. El Señor produce estos cambios, el Señor lo hace. Pero la manera en que lo hace, hermanos, es cambiando nuestro entendimiento. La forma en que Dios va a trabajar en nosotros para convertirnos en personas nuevas, que tengan la capacidad de disfrutar la nueva vida, la vida de Cristo en nosotros, va a ser trabajando, renovando nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestras ideas, mire, tradiciones, hábitos y vicios de la antigua manera de vivir que está viciada y corrompida por la corriente y la filosofía de este mundo, hermano, las prácticas de este mundo. Entonces, esta alma, esta mente, ¿qué hay en el alma? Nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestra voluntad, nuestras motivaciones. Eso tiene que cambiar para que nosotros podamos vivir plenamente esta nueva vida que nos fue dada en Cristo Jesús. Y eso nos va a llevar toda la vida, hermanos, toda la vida. Todavía el último día, cuando ya estés así bien ruquito, que Dios nos dé licencia de llegar a bien ruquitos, ¿va? Y estemos ahí el último día, el Señor va a seguir trabajando en ti, renovando tu mente, dándote entendimiento de la plenitud de Cristo que habita en ti. Entonces, esto es constante. Y si cambian nuestros pensamientos, ¿qué leímos que va a cambiar? Nuestras actitudes, nuestra manera de vivir, desde nuestras decisiones, como hablábamos el jueves, ¿no? Entonces, bueno, pues el tema del día de hoy, ¿me acompaña a orar? ¿Sí? ¿Me acompaña a orar? Vamos orando. Disculpe hoy lo mormado y todo lo demás, ¿sale? Hay que echarle ganas. De todos modos, sí me entienden, ¿no? Esa voz de pito ayuda siempre. Vamos orando. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor. Gracias, Padre, por este lugar donde con libertad podemos venir a alabarte, a adorarte, a bendecirte, a cantarte. Gracias por tu palabra, que es espíritu y que es vida. Gracias por la cruz de tu Hijo, en la cual, en la cruz derramando su sangre, nos compró para ti. Gracias, Señor, por traer nuestra vida y ponerla en tu Hijo. Háblanos el día de hoy.
necesitamos entender, aprender de tu palabra. Nos ponemos delante de ti en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, empecemos entonces. Lo primero que tenemos que ver es que esta instrucción que vamos a escuchar el día de hoy es para cristianos, no es para la gente de afuera. No es un mensaje evangelístico. Es un mensaje para los que hemos recibido la palabra, hemos aceptado el mensaje, hemos creído en el evangelio, nos decimos cristianos, ¿no? Bueno, por eso dice aquí, Efesios 4:21, se lo leo. Ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de él, o sea, los que recibieron el evangelio, ya que escuchaste, ya que creíste, ya que tú recibiste a Cristo, ¿verdad? En la traducción del lenguaje actual dice, porque ustedes oyeron el mensaje acerca de él y saben vivir como él manda. Acá dice, si de veras se les habló y enseñó, o sea, si de verdad son cristianos, si de verdad creíste, si de verdad recibiste este mensaje, dice, de Jesús según la verdad que está en él, entonces es para ellos, es para los que hemos recibido a Jesús este mensaje. No es un mensaje para la gente perdida, es un mensaje para los que hemos recibido el mensaje de Cristo, hemos recibido el evangelio, hemos creído, hemos conocido a Cristo. Y entonces ahora debemos entender, sí, ya eres cristiano, sí, te vas a ir al cielo, sí, tienes vida eterna, es verdad. Pero ahora en esta tierra hay un proceso de santificación y un proceso de madurez por medio del entendimiento que nos va a permitir reflejar a Cristo, que nos va a permitir gozar de las bendiciones de la nueva vida de plenitud que hay en nosotros y que nos va a permitir disfrutar de estar, como dice la canción, de esta tremenda comunión, de esta verdad maravillosa de que estamos unidos a Cristo por la eternidad. ¿Por qué no disfrutamos o por qué hay tanta gente dentro de la iglesia, se dice que es cristiana, pero no vive una vida llena de paz, de gozo, de armonía, de felicidad? ¿Por qué? Pues no, porque sigue queriendo manejar su vida, que es una vida nueva que se le dio, con las ideas antiguas, con las ideas de la abuelita. Es que mi papá me decía que así, bueno, y sigues con eso, porque quieres, es como si de pronto te compras un Ferrari y lo quieres manejar como bocho. Y no se puede, porque es otro sistema, no lo vas a poder ni prender, pues. Bueno, llegas con tu llave y ya no usas llave, pues. Es otro, ¿verdad que es otra tecnología? Bueno, de pronto tú eres trasladado a una nueva naturaleza y necesitas tener otra manera de pensar para poderla vivir y disfrutar. Bien, veamos, Efesios 4:21 nos dice que es para los que hemos creído. Y después de eso comienza a decirnos, quítense esto. Si ustedes recibieron a Cristo, si ustedes creyeron, si ustedes son cristianos, esto ya no debe de haber en su vida. Está en la Biblia. Hoy en día abundan los mensajes de que Dios te quiere así, tú síguele, Dios es amor, Dios te ama, tú dale, total es tu vida, vivimos en la libertad bueno, sí, claro, esas iglesias llegan a 10,000, 20,000 y 50,000, tienen 1,000,000 de vistas, sí, hermanos, pero no es lo que dice la Biblia, Dios es santo, Dios es justo y Dios quiere que en tu vida cada día se manifieste más y más el Cristo que portamos, el Cristo que habita en nosotros. Y eso es a lo que nos vamos a dedicar toda la vida, desde el día que te convertiste hasta que el Señor te lleve o venga y nos vayamos con Él, ¿verdad? Esa va a ser nuestra vida nuestra vida cristiana, una constante renovación, cambios, quitando todo lo que ya no corresponde a esta vida nueva.
Esto ya no va con Jesús. Esto no se lleva con la vida de Cristo en mí. Esto tiene que ir desapareciendo, tiene que ir quitando. Ya no armoniza, ya no combina con esta nueva vida. Y aquí está el verso 22: desháganse de su vieja. Les digo, aquí parece cosa de divorcio, pero no. Desháganse de su vieja naturaleza, que es pecaminosa. ¿Cómo es tu vieja naturaleza? Pecaminosa. ¿Por qué siendo cristianos, siendo santos y amados, seguimos pecando? Porque dentro de nosotros habita la naturaleza caída también, la cual cada día tenemos que ir sacando, despojándonos, quitándonos, tallándola, echándola para afuera, deshaciéndonos de ella. En la Reina Valera es al revés: deshazte de tu viejo, ¿sí o no? Señora, escuche. Pero habla de tu viejo hombre, no de tu marido, de tu pasada y vana manera de vivir. Entonces dice: desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa. O sea, ¿qué es lo que naturalmente produce esa naturaleza? Pecado. Deshazte de tu vieja naturaleza pecaminosa. Es natural que lo que naturalmente produce es pecado. Y de su antigua manera de vivir. ¿Cuántos tenían una antigua manera de vivir que no agrada a Dios? Y es natural porque éramos muertos espirituales. Es natural porque nuestra naturaleza produce pecado. Esa naturaleza buscaba el placer sensorial, buscaba agradarle al mundo y a la carne, ¿verdad? Porque éramos seres destituidos de la gloria de Dios, apartados y separados de Dios. Estábamos desconectados de Él, de su vida. Pero hoy no. Hoy vino Jesús y nos reconectó nuestro espíritu con el espíritu de Dios. Y volvemos a alimentarnos de la vida de Dios, y volvemos a escuchar su palabra, y volvemos a ser guiados por Él, y volvemos a ser llenos de esa comunión y de esa misma vida de Dios que quiere poner en nosotros. Somos devueltos al origen por el cual fue creado el hombre, de reflejar a Cristo, de ser a la imagen de Dios. Entonces, ahora que vivimos en Cristo, que hay una nueva naturaleza, hay un montón de cosas que ya no van con esta nueva vida. ¿Cierto o no? Y es lo que dice aquí: desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir. Santiago 1:21. Santiago 1:21. Dice así: por eso, ¿por qué? Porque ya son hijos de Dios. Porque ya tienen la naturaleza divina. Porque el Espíritu Santo ya habita en ustedes. Por eso, dejen de hacer lo malo. ¿Lo tienen o no? Si no lo encuentran, ya miren la pantalla, porque nomás. Así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio. En la otra versión: por eso, despójense de toda inmoralidad y de la maldad que tanto abunda. Dejen lo malo, pues ya hay mucha maldad en el mundo. ¿Usted cree que necesitan que participemos con más maldad? ¿El mundo tiene para dar y repartir? Ya ustedes ya no. Ya hay otra naturaleza, ya las simientes viven ustedes, dice Juan, ¿verdad? O sea, los genes de Dios, el Hijo, habitan en nosotros. Y dice: hacer lo malo es como andar vestido con ropa sucia. ¿De qué fuimos vestidos nosotros? De lino fino, de Cristo, de la justicia de Dios. ¿Se acuerda el tema? De eso fuimos vestidos, esa es nuestra ropa hoy. Y volver a hacer lo malo es como volverte a vestir con ropa sucia. Ya no corresponde al vestido, ¿verdad? Se le va a ver bien manchas ahí de aguacate, de lodo y de cochinada a ese vestido de lino blanco, fino, finísimo, blanco, blanquísimo, que ni hace lo hace. Ya no se va a ver bien, ya no corresponde ponerte prendas sucias, que habla de una manera de vivir antigua, de pecado. Hacer lo malo es como andar vestido con ropa sucia. Más bien, reciban con humildad el mensaje que Dios les ha dado. Aquí viene un punto importante que vamos a hablar.
ese mensaje tiene poder de salvarlos. ¿Está leyendo? Ese mensaje tiene poder de salvarlos. Pero se lo está diciendo a unos que ya son salvos, hermanos. ¿Quién está escribiendo aquí? Santiago. ¿Quién era Santiago? En ese momento que Santiago escribió esto, él era el líder principal de la iglesia de Jerusalén. Y manda estas cartas dirigidas a cristianos, no le está hablando a inconversos. Entonces, ¿a qué se refiere con ese mensaje tiene poder para salvarlos? Si ya son salvos. Contanos que presumen su título de la escuela bíblica y su foto de la graduación. Bueno, exactamente está hablando aquí de la salvación del alma, de la mente, de las ideas. Mire, nosotros espiritualmente fuimos reconectados con Dios para siempre. Tenemos vida eterna. Pero créame que nuestra mente, nuestras ideas, nuestros hábitos, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos siguen en la inercia que vivieron muchos años. Y ahora hay que rescatar el alma. ¿Por medio de qué? De la renovación, de la palabra, de quitar las ideas viejas y ponerlas nuevas. Dice aquí en la Reina Valera, fíjense cómo dice, Santiago 1, 21 y 22. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre. Recuerden que mansedumbre es docilidad, dispuestos a obedecer. La palabra implantada, me encanta. O sea, esta palabra ya fue implantada en ustedes. Le está hablando a cristianos, hermanos. Y dice, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Qué es lo que quiere salvar? Las almas. ¿Por qué? ¿Qué hay en el alma? ¿Qué hay en el alma? En su mano, pues, como si pidiera una torta gratis. ¿Sí saben? ¿No? No más que les da pena. Ay, que me da chivio. ¿Qué hay en el alma? Nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras motivaciones profundas, nuestras convicciones. Bueno, eso tiene que ser rescatado, tienen que ser renovadas. Si no, no vamos a poder disfrutar la nueva vida espiritual que tenemos. Pero, fíjense, el pero, esto va a suceder porque si cambiamos con la palabra de Dios, recibiendo la palabra, si cambiamos nuestra mente, tiene que cambiar nuestra manera de vivir, hermanos. Por eso dice, pero sed hacedores de la palabra. Vamos a estar recibiendo palabra de Dios, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. ¿Cuántos nada más oyen la palabra? Mire, hasta el hermano que está allá atrás durmiéndose escucha la palabra. La está escuchando con un sueño profundo, como que sube en una nube y se está imaginando él ahí con unas alas subiendo al cielo. Pero está escuchando la palabra de Dios. El asunto es vivirla. ¿Estamos? El asunto es practicarla. El asunto es manifestarla en nuestra manera de vivir. Entonces dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. No, hay unos que hasta oidores y platicadores de la palabra saben mucho, ¿no? Pero no la viven. Y dice, engañándoos a vosotros mismos. Es un engaño, el engaño de la religión. Primera de Pedro 2:1, del 1 al 3. Entonces, hermanos, somos salvos. La obra de la salvación fue completada, consumada es. Somos hijos de Dios. Pero ahora hay un proceso desde el día que nos convertimos hasta que Dios nos recoja, en el que Dios va a estar trabajando en nuestra vida, formando a su Hijo para que se manifieste en nosotros la vida plena de Cristo. Ese es el plan de Dios. Por eso dice que el que comenzó la buena obra, ¿la qué? Diga fuerte, a ver los despiertos. Porque el que comenzó la buena obra, ¿la qué? La perfeccionará. Muy bien.
Entonces esa obra está haciéndose hoy en nuestra vida. ¿Ok? ¿Y qué significa esta obra? Llevarnos a la madurez, a la estatura del varón perfecto, ¿verdad? Formar a Cristo en nosotros, hermano. Esa es la obra que Dios está haciendo en los que hemos creído, en los que ahora somos espirituales. 1 Pedro 2:1. Seguimos hablando de lo que hay que deshacernos, ¿verdad? Por lo tanto, desháganse de toda mala conducta. Ya no corresponde a nuestra vida. Ahora representamos a Jesús, ahora somos hijos de Dios. Desháganse de toda mala conducta, esos hábitos, esas prácticas, esos hábitos. Digo, hablemos claro, vicios. Si ya no corresponden, ahora Cristo habita en ti. ¿Y qué quiere hacer Dios? Que Cristo se manifieste en tu vida. Y luego dice, acaba con todo engaño, hipocresía, celos y toda clase de comentarios hirientes, ¿no? Los que mandamos así para que sienta, para que sepa, para que, yo sí le dije, no me iba a dejar. No, hermano, deja eso. Ya no corresponde a la vida de un cristiano. Dice, como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual. Anhelen el alimento espiritual, la leche, ¿verdad? Como los bebitos. Cuando tú te conviertes al Señor Jesucristo, eres sellado por el Espíritu Santo, pero eres un bebé espiritual. ¿Sí sabías o no? Eres chiquito. Tienes que ir alimentándote de ese alimento no adulterado, ¿verdad? De la doctrina bíblica, para que crezcas, para que madures, para que avances. Y tienes que pedir a gritos esta leche. Dice así, fíjense: como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura, para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Deseen con ansias la leche espiritual. ¿Cómo la tenemos que desear? Con ansias, y la necesitamos para crecer, ¿verdad? Pura, como niños recién nacidos, así por medio de ella, escucha esta frase de lo que yo le estaba hablando. Por medio de ella crecerán en su salvación. Pero si ya somos salvos, ¿cierto? O sea, ¿eres salvo o no eres salvo? Aquí está hablando de lo que les hablé, de experimentar la plenitud de una vida de un hijo de Dios, ¿no? Crecerán en su salvación. Miren esta frase, me gusta más, ¿no? Yo pensé que ya iba a funcionar aquella. Para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. ¿Ya analizó la frase? O sea, necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios para crecer, para entender, para conocer, para madurar y poder experimentar la plenitud de la salvación. Qué bonito, ¿no? O sea, hermanos, mire, ¿cómo digo esto? Que ya somos salvos, nos espera la vida eterna, ya Cristo habita en nosotros, y aunque usted no lo crea, es una probadita de toda la bondad, de todo lo demás que Dios quiere hacer con nosotros. Hemos probado. Pidan a gritos ese alimento nutritivo. Fíjense cómo dice en la Nueva Traducción Viviente. Pidan a gritos ese alimento nutritivo ahora que han probado la bondad del Señor. Qué bonito está. ¿Han ido a un lugar donde le dan a probar cosas, degustaciones? Mire, esta gloriosa salvación que ya con eso tenemos para vivir danzando, cantando y agradecidos a Dios, adorándole, ¿sí o no? Es una probadita de la bondad de Dios. Hay mucho más. ¿Alguna vez han ido a un lugar donde venden cajeta? Y sacan las palitas, ¿no?, de madera y te dan a probar.
Entonces sacan acá la palita así, hasta le hacen así. Y tú. Y se la dan al otro, ¿no? Y cuando te la dan, la pruebas, ¿no? De cajeta envinada. Y tú dices, ay, no tiene vino, soy cristiano. Ay, bueno. Te la comes, ¿no? Es una delicia, ¿sí o no? También buenas, ¿no? Pero quedan ahí. Hay una cubeta así de grande. La pregunta es, ¿no quisieras más o te conformas con la pura probadita? Si te comprabas el medio kilo, aunque sea, ¿no? ¿Sí o no? Aunque seas diabético, no te hagas. La verdad, ¿no? Yo le echo en un bolillote para que no me haga daño, Fue una probadita, hermano. ¿Sabe qué? Nosotros ya probamos la bondad de Dios. ¿Ya leyó? Hemos probado la bondad de Dios. Pero sabe que atrás hay mucho más que quiere darnos. Hay mucho más que quiere hacer. Hay mucho más que quiere que experimentemos. Quiere que crezcamos y entendamos las maravillas de Dios, que maduremos para que podamos experimentar la plenitud de la salvación, es decir, la plenitud de la vida de Cristo que habita en nosotros. Ahora que han probado la bondad del Señor, ¿y por qué tenemos que deshacernos de todo eso, hermano? ¿Por qué tenemos que quitar tanta cosa? ¿Por qué sí es importante crecer? Número uno, porque ya vimos que la Biblia lo dice, ¿no? Ya vimos que la Biblia dice, quítate esto, quita el otro, ya no esto, ya no el otro. Hay un montón, lean Efesios 4 completo y quiten esto y quiten aquello y esto tampoco y el otro tampoco. Así es, ya no corresponde a nuestra nueva vida. Número dos, tenemos que quitarlo porque nos daña, nos sigue dañando. Nos sigue bloqueando el vivir la plenitud de la vida cristiana que nos fue dada. Ahora tenemos una vida plena en Cristo Jesús, pero si seguimos tomando malas decisiones por la inercia de la naturaleza pasada, de nuestra manera de vivir y de pensar anterior, no vamos a disfrutar la plenitud. Y en tercer lugar, debemos echarla fuera porque no puedes reformar esos malos hábitos, esas malas prácticas y esas malas ideas. Eso no tiene remedio, es irremediable. No hay cómo arreglar, no hay cómo restaurar la vida pasada, ¿entiendes? No existe eso. El Señor Jesús no vino a arreglar tu vida, hermano. El Señor Jesús y el Espíritu Santo habitan en ti. No vinieron a arreglar tu vida pasada, vinieron a darte una nueva vida. Porque el que está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Y las cosas viejas pasaron todas. He aquí todas han sido hechas nuevas en Cristo. ¿Cómo dice? Los que están en Cristo. El Señor no vino a arreglar esa adolescente. Tú hoy ya eres grande, pero esa adolescente que sufrió, que batalló, que sufrió esto y esto y esto y esto. Cosas terribles que vivimos a veces. El Señor no vino a arreglar esa niña, El Señor vino a darte a Cristo para que vivas la vida de Cristo con su plenitud en ti, unido, unida para siempre con Él. Pues es que, ¿qué parte de la antigua naturaleza quieres conservar, hermano? ¿Qué parte de todo eso que no tiene remedio, que era una vida vacía, quieres conservar? Pero así somos, es una realidad. Dice, ¿por qué? Porque está corrompida. Diga corrompida. Corrupta. Porque está corrompida por la sensualidad y el engaño. Así dice. Ya regrésate, hermano, a Efesios 4:21, Jimenita, por favor. Cambiaré. Desháganse de su vieja naturaleza y de su antigua manera de vivir. Ok, cámbiale por favor. Y ahí está. ¿Por qué? Porque hay que deshacernos de eso. Porque está corrompida por la sensualidad y el engaño. O sea, esta vieja naturaleza nos va a llevar a buscar
las satisfacciones de los sentidos, no las espirituales. Y son engaños, son engaños. Son cosas que vienen del mundo, que vienen a satisfacer los deseos de la carne y que nos alejan de las cosas de Dios. Fíjense cómo dice la cual está corrompida por los deseos engañosos. Entonces, ¿por qué las tenemos que quitar? Por esas tres razones. Eso está corrompido, te va a corromper. No tiene remedio, hermanos. Primera de Pedro 1:18, Nueva Traducción Viviente. Primera de Pedro 1:18. Gracias, hermosa. Pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía. ¿Sí sabían o no? ¿Sí sabían que Dios pagó un rescate? Eso se llama redención, ¿verdad? Pagó un precio para rescatarte o liberarte. Dice, para salvarlos ¿de qué? ¿De qué? La vida vacía. ¿Sí te acuerdas cuando andabas en todos esos rollos? Y pensabas que estaba llena porque tenías para el pomo, para el baile, para la troca, para el viaje. Es que atendían a los sentidos, era sensual, pero era un engaño. Ya lo leímos. Realmente era una vida vacía. Y para rescatarnos de esta vana manera de vivir, como lo dice en otras versiones, en otras partes, bueno, para rescatarnos de esa vana manera de vivir, pagó un precio el Señor, un rescate por nuestras vidas. Y dice, para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. Esa es la naturaleza pecaminosa. Dice en la Nueva Versión Internacional, como saben bien, ustedes fueron rescatados de la vida absurda. ¿Cómo era esa vida? ¿Cuál parte de esa vida vacía, de esa vida corrompida y de esa vida absurda quieres retener? Yo sé que esto es difícil, hermanos. Yo las primeras veces que yo amaba mucho al chavo de barrio, ese que creció entre Nesa y Iztapalacra, y que trae sus rollos, y yo dije, ahora en Cristo va a ser restaurado este pobre vago. Hermano, ¿qué parte queremos rescatar? ¿El adúltero? ¿El blasfemo? ¿El maldiciente? ¿El vago? ¿El peleonero? ¿El pendenciero? ¿El amargado? ¿El resentido? ¿El pornógrafo? ¿El violento? ¿La víctima? ¿Qué parte de esa naturaleza que está corrompida, que vive una vida vacía y absurda, queremos rescatar? Pues cuesta trabajo. Pero el Señor no vino a rescatar y restaurar nuestra vieja naturaleza, Vino y la clavó en una cruz. Y nos hace muy bien si la dejamos ahí clavada. ¿Sí entendieron esto? ¿Sí lo recibe? Apláudenle al Señor entonces. Efesios 4:17 al 18, un poquito antes donde empezamos a estudiar. Entonces, ¿de qué estamos hablando ahorita? De deshacernos. ¿Por qué? Porque esto está viciado, porque esto está corrompido. Es una vida absurda, vacía, ¿verdad? Que no va a corresponder. ¿Se acuerda que el Señor Jesús decía, nadie echa vino nuevo en odre viejo? ¿Ya entendió a qué se refiere? O sea, lo nuevo de Cristo no va a moldarse a tus antiguos pensamientos, tus antiguos hábitos, tus antiguos cuates, no, es una nueva vida, hermano, es una nueva vida. Por eso te dice aquel, deshazte, despójate, esto no te sirve, está corrompido. Dice aquí, con la autoridad del Señor digo lo siguiente: ya no vivan como los que no conocen a Dios. ¿Verdad que somos bien diferentes a los que no conocen a Dios? Ay, hermano, ya me espantaron, O sea, la verdad era para que, claro, sí, pastor, aleluya, amén, gloria a Dios. Somos muy diferentes. Pues unos así que, si supiera dónde andaba yo ayer, pastor. Si viera la serie que me ando echando ahorita.
Pastor, sí. Deberíamos de ser bien diferentes. Si ya no vivan, fíjense, ya no vivan como los que no conocen a Dios. Ahora escuche cómo es esa naturaleza, porque ellos están irremediablemente confundidos. Entonces, la antigua naturaleza tiene remedio. Irremediablemente confundidos. Y lo que quiera rescatar y tener, conservar y atesorar de la vieja naturaleza para tenerla ahí, por si un día la ocupas, es corrupción a lo nuevo y verdadero, que es Cristo habitando en ti. Entonces, el día que aprendamos a obedecer, el despójate de ese viejo, el deshazte de esa vieja vida, porque está corrompida y no tiene remedio. Vamos a dar un gran avance cuando soltemos todo ese peso que andamos cargando de cosas inservibles. ¿Para qué lo necesitas? Sería la otra pregunta. Les estoy hablando de algo que yo un día llorando yo me preguntaba a mí, porque estaba aferrado, O sea, ¿en qué te hace bien? No tiene remedio ese. Y Dios me está ofreciendo a su hijo, a la vida de su hijo, para vivirla con él. ¿Dónde pensamos que es buen negocio aferrarnos al pasado? ¿Por qué creemos eso? ¿De dónde sale eso? De no creer la escritura. Dice, estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Cerraron la mente. Bueno, ahí les digo, cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Ahora sí, cámbiale, hermosa. Han perdido la vergüenza, viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Ya no lo vamos a seguir ahí. ¿Qué parte de eso quieres conservar? Porque es tu esencia. Y ese es el mal negocio que hemos hecho. Esa es la mala decisión que muchos, y digo, con todo y que somos cristianos, pero por estar aferrados a cosas así que no queremos soltar, no vivimos la plenitud. No avanzamos y no crecemos en la plenitud de la vida cristiana. Entonces ellos están irremediablemente confundidos. Y ya leímos lo demás. Romanos 6:6. Entonces, ¿en qué tenemos que crecer? En entendimiento, en una renovación acá de los pensamientos. Romanos 6:6 y 7 dice así: sabemos. A ver, repita conmigo, sabemos. Esto es importante que sepamos. Yo he visto, miren, regularmente cuando toca dar consejo a hermanos, tienen una cita, vienen, yo me doy cuenta que no sabemos esto. Aquí decimos amén, pero no sabemos. Sabemos, esto lo debemos de saber. Esto es con lo que tenemos que renovar nuestra mente. Es el entendimiento que ahora tenemos que instalar y quitar los pensamientos viejos y las filosofías del mundo. Sabemos, escuche, que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo. ¿Qué pasó con el antiguo ser pecaminoso? Y nos hace bien dejarlo ahí clavado, Un día me dijo un hermano: pastor, déjeme bajarme un ratito de la cruz. Quería desquitarse de algo que le hicieron, No, te hace bien quedarte ahí clavado. Claro que sí. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo. ¿Para qué? Para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no se enseñorea de nosotros. Ya no somos esclavos del pecado, pues cuando morimos con Cristo fuimos liberados del poder del pecado. ¿Dónde quedó la naturaleza pecaminosa? En la cruz. Se murió. Regresamos nuevamente a Efesios 4:23. Dice: en cambio, o sea, ya
Ya hablamos de quitar, ¿verdad? Despojarse, quitar, zafarse. Ya no corresponde esa vida a nosotros. No tiene remedio esas cosas que quieres rescatar de la antigua pasada. De tu vida pasada. Está irremediablemente confundida, es absurda, es vacía, está corrompida. En cambio, a lo que sí te tienes que dedicar, lo que sí te hace bien, lo que sí te va a dar vida. Verso 23. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Esto es a lo que tenemos que estar todos los días, hermanos cristianos, siervos del Señor. Levanten su mano los cristianos. La izquierda era la misma, hermanos. Ok, ahí va. Esa es nuestra vida mientras estemos aquí. ¿Qué es? Estar en continua renovación de nuestros pensamientos. Dejen que el Espíritu los renueve. Aquí viene el asunto más padre de esta enseñanza. ¿Quién va a hacer esos cambios en nosotros? ¿Tú? ¿Quién los hace? Ahí dice que el Espíritu, ¿sí o no? ¿Quién es el Espíritu? El Espíritu Santo habita en nosotros. Aquí Espíritu, bueno, ahí todo está en mayúsculas, pero aquí van a ver, si lo ven en su Biblia, que está en mayúsculas. Se refiere al Espíritu Santo, a una persona. Cuando dice Espíritu en E minúscula, habla del espíritu del hombre, ¿ok? O de una actitud. Entonces aquí está hablando de que es algo que Dios va a hacer en nosotros. ¿Y cuál es la palabra? Dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos. ¿Y qué es lo que va a cambiar solito si el Espíritu nos renueva los pensamientos? Las actitudes, ahí dice. Dejen que el Espíritu les renueve sus pensamientos y sus actitudes. ¿Te gustaría cambiar? ¿Ser diferente? Lo que tiene que cambiar es cómo piensas. Y es lo que el Señor va a hacer. Una vez alguien me dijo, fui de visita a ver a parte de la familia. Ya te lavaron el cerebro. Yo, amén, amén. Pues claro que me lavaron el cerebro. Estaba lleno de porquerías, de pornografía, de adulterio, de resentimiento, de amarguras, de heridas, de cucarachas y alimañas ponzoñosas de la mente. Y me lavaron el cerebro acá. Y me pusieron los pensamientos de Cristo en la cabeza. ¿Cuántos quieren eso? ¿Y qué creen? El Espíritu lo va a hacer. Es lo padre. Él lo va a hacer, pero ¿qué dice? Dejen. ¿Cuántos no se dejan? ¿Cuántos no nos dejamos? ¿Cuántos somos? ¿Alguna vez le han pedido el favor de que inyecten a alguien? Bueno, aquí hay doctores, ¿no? Pues ellos, y enfermeras y todo. ¿Verdad que es bien difícil inyectar a alguien que no se deja? Qué difícil, ¿eh? Yo he visto que los amarran, ¿eh? No, hasta los amarran y tienen la nalga más temblorina del universo y no se dejan y no quieren y se... Híjole, qué difícil, ¿no? Con los niños, con los adolescentes, cuando tienen terror y no se dejan inyectar. ¿Saben que hay cristianos así? Dejen que el Espíritu les renueve sus pensamientos y sus actitudes. Hermano, flojito y cooperando. El Señor lo va a hacer, el Señor lo está haciendo. ¿Por qué? Porque el que comenzó la obra la perfeccionará, porque es una obra de Él. Tú ni te imaginabas eso. Ahorita nos lo explica, nos lo revela el Espíritu por medio de la Escritura, pero es un plan eterno de Dios. Formar a su Hijo en nosotros. ¿Desde dónde lo hace? Desde adentro. En la mañana le recordaba a los hermanos, ¿verdad? A los chavos. Bueno, son chavos. Que una vez a mí me maravilló este ejemplo que ponía un predicador, de que él ya veía a Cristo en nosotros, y lo que hacía el Señor es agarrar el cincel y el martillo y quitar lo que sobraba, ¿cierto?
O sea, Cristo ya está en ti y entonces el Señor se pasa toda la vida quitando todo lo que no es Cristo para que su Hijo brille, ¿no? Su Hijo se vea. Bueno, está muy padre, pero realmente es desde adentro con el cincel, porque Él habita en nosotros. No es un trabajo externo, es un trabajo desde el interior. Y el Señor nos está formando a la imagen de su Hijo. Romanos 12:2 dice lo mismo, este pasaje tan famoso, ¿no? Eso se lo sabe de memoria cualquier cristiano. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Sí o no? Sí se lo sabía, ¿verdad que sí? Amén. Ahora fíjese cómo dice en estas versiones. Está bien, está muy claro en estas versiones. No imiten las conductas ni las costumbres del mundo. Escuche, más bien dejen que Dios los transforme. ¿Quién te va a transformar? No eres tú. No es en tus fuerzas, no es en tus capacidades, no es en tus habilidades. Gloria a Dios por eso. Va a ser en el poder de Dios, hermano. Y poderoso es Dios para cumplir todo lo que ha prometido, ¿o no? Claro. Dice, dejen que Dios los transforme en personas nuevas. Mire, esta persona nueva que Dios quiere hacer en nosotros es una persona capacitada en una madurez y en un entendimiento para que pueda vivir la plenitud de la naturaleza que le acaba de poner a Cristo. ¿Es así? Entonces dice, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiar su manera de pensar. Ahora fíjense, no, abajo en la Nueva Versión Internacional, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. ¿Cuál es la estrategia del Señor para cambiar nuestra vida? Empezamos de nuevo la clase. Yo no tengo prisa, ¿Cuál va a ser la estrategia de Dios para cambiar nuestra vida? Cambiar tu manera de pensar, punto. ¿Desde dónde? Él habita en ti. Entonces, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces, cuando haya esos pensamientos nuevos, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿Saben por qué nos cuesta tanto trabajo la vida cristiana? Porque todavía no estamos en un nivel de entendimiento para poder recibir, entender y vivir en la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Hasta estamos resistiéndonos a lo que Dios nos quiere dar, lo que Dios quiere hacer, porque no entendemos. Por eso el Señor, ¿qué va a hacer primero? Lavarte el cerebro, sacar todo el cochambre ese y poner la mente de Cristo. ¿Cómo? Por medio del Espíritu Santo que habita en ti. ¿Utilizando qué? ¿Cuál es la herramienta favorita del Espíritu Santo? ¿Cuál es la espada del Espíritu? La palabra. Por medio de la palabra. Salmo 51:10. Mire, este David, por eso le llama profeta, ¿verdad? Estaba adelantado. David entendía cosas profundas que iban a ser realidad en nosotros, en la iglesia. Y dice así David aquí en el 51:10. Yo sé que lo conocen. Dice así: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. ¿Cuántos necesitan un corazón limpio? El otro día me aguanté porque se me iban a salir las lágrimas por una hermanita que nos estaba contando que se casó su hermana y que a la hora pues, no son cristianos, no son de la religión tradicional. Entonces, a la hora del vals con la novia,
la hermanita agarraba a su papá así, y el papá como que la quería abrazar y ella así de lejos, porque ellas sabían que el papá las ve como mujeres y no como hijas. Sentía yo bien feo cuando me estaba contando. ¿Te imaginas? En ese momento, así. Digo, no estoy diciendo que estemos a ese nivel, pero en una o en otra cosa andamos. ¿Y qué necesitamos? Un corazón nuevo. ¿No? Un corazón nuevo. Necesitamos ser renovados, necesitamos un milagro. ¿Cuándo necesitan un milagro? Es que David lo pide. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Por eso me acordé. ¿Qué necesita ese hombre? Yo pensaba, este hombre necesita un milagro, un corazón limpio. Y renueva mi espíritu. Ve la E minúscula. Ese es el espíritu del hombre, su espíritu de él. Dice, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. ¿Quién puede hacer eso? Dios. Él se lo pide a Dios. Él sabe que en sus fuerzas, sus habilidades y sus ideas, y por su carrera y por sus conocidos y porque tiene un rancho, necesita un milagro. Necesitamos un milagro. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. No me expulses de tu presencia, no me quites de tu Espíritu Santo. Restaura en mí la alegría de tu salvación. Ahí está, no, que no restaura, está hablando del entendimiento de la salvación aquí, porque él pecó. No puedo explicar todo eso. Ya, ahora sí que los que estudian. Ya saben por qué lo está diciendo aquí, ¿no? Restaura en mí la alegría de la salvación. O sea, quiero saber que me perdonaste. Y haz que esté dispuesto a obedecerte. ¿Qué le dice? Tú haz. Cámbiame. Haz que esté dispuesto a obedecerte. ¿Y cómo lo hace Dios eso? ¿Cómo consigue eso Dios? Poniendo a su Hijo a habitar en nosotros. Su Hijo quiere obedecerle. Esa es la respuesta del Señor. Esto está en un futuro. Esto es sombra y figura de lo que iba a pasar en la iglesia, hermanos. ¿Ven? Déjate, hermano, déjate. Deja que Dios te transforme en una persona nueva. Déjate. Es una obra de Él. Flojito y cooperando. Necesitamos eso. Eso se llama, ¿cómo? Mansedumbre. Ser dócil, ¿no? ¿Cómo es un caballo mansito y dócil? Acepta el gobierno del jinete sobre él, punto. ¿Cuántos aceptan el gobierno de Dios sobre nosotros? No, y se llenan las iglesias, pero eso que acabo de decir, yo mando, yo dirijo, yo voy donde yo quiero, es mi vida, es mi cuerpo, no le hago daño a nadie. Para eso ya están los cristianos de hoy, ¿no? Romanos 6:4. Pues hemos muerto. Diga, hemos muerto. ¿Quién ya se murió a su vida pasada? Quedó clavada en la cruz, esa vieja naturaleza. Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo, tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre. Ahora nosotros, diga, ahora nosotros. Personalízalo, diga, yo también. Ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Entonces, ¿te ofrece el Señor una vida con hojalatería y pintura? ¿O te ofrece una vida nueva? Suelta esa vieja, suelta ese viejo. El Señor te está ofreciendo algo glorioso, maravilloso, su Hijo. Colosenses 3:10.
Ya estamos en el tercer punto, ¿verdad? Entonces el primer punto era quitarnos las viejas cosas, la vieja naturaleza. El segundo punto es dedicarnos a la renovación, dejarnos que Dios nos renueve. Y ahora el tercer punto, ¿cuál es? Pónganse lo nuevo. Ahora, para esta nueva vida necesitas otras herramientas, otras cosas, otras capacidades, otro entendimiento, otras prácticas, otro tipo de amigos, otro tipo de lenguaje. ¿Sí sabe? Que ahora en la vida cristiana necesita hablar diferente. No se preocupe, Dios lo hace. Pero suéltese, déjese. Y vaya poniéndose un ropaje. ¿Se acuerda del jueves? Ropaje como benignidad, amor, perdón, fe. Romanos 6:4. Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo, y ahora podemos vivir una vida nueva. Colosenses 3:10. Vístanse con la nueva naturaleza. Y escuche, ya vamos al final, para los que están durmiendo. Nomás no ronque, hermano, se va a dormirse, que estamos estudiando. Vístanse con la nueva naturaleza. Vístase de Cristo. Póngase la conducta, las formas de vida del Señor Jesús. Ya estudiamos eso. Vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán. Esta renovación va a continuar, es constante cada día, cada día, cada día. Vístanse con la nueva naturaleza. ¿Cuál es el carácter de Jesús? Que ahora tú te tienes que poner como prenda en tu manera de vivir. Ya hablamos unas el jueves, ahora se las digo de otro versículo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, ¿no? Póntelo, ese es tu vestido nuevo, esa es tu nueva naturaleza. Tienes que ir desarrollando estos frutos, son frutos, ¿cierto? Dice, esta renovación va a continuar a medida que sigas aprendiendo a conocer a tu Creador y te parezcas más a Él. Entonces, ¿de qué se trata todo esto? De parecernos a Jesús. Punto. Esa es la obra. Dice la versión internacional, se han puesto el traje de la nueva naturaleza, que se va renovando en conocimiento a imagen de su Creador. Hay una renovación constante. ¿Y cuál es el objetivo? Irnos pareciendo y expresando la misma imagen de Dios, que fue el propósito original por lo cual fue creado el hombre. ¿Se olvida? ¿Cuándo se perdió este propósito? Cuando el hombre pecó y fue destituido de la gloria de Dios. Pero ahora, reconectados a Dios, regresa este propósito de expresar la imagen de Dios en nuestra manera de vivir. ¿Sí están entendiendo, hermano? Porque unos ya pusieron cara de es hambre, ¿verdad? ¿Sí? Respuesta equivocada. Lo voy a alargar otro. Conocer a su Creador, se parezcan más a Él. Ese es el propósito de la renovación. Es que con este entendimiento podamos expresar nuestra naturaleza cristiana, expresando la imagen de Dios, pareciéndonos cada día más a Él. Segunda de Corintios 3:18. Así que todos nosotros a quienes nos ha sido quitado el velo. ¿Qué significa esta expresión de quitar el velo? Ahí viene la de revelar, ¿no? Que se quita el velo. O sea que ya entendimos, que ya vimos la verdad, que ya recibimos a Cristo, que ya nos fue iluminado el entendimiento cuando arrepentidos creímos. Entonces nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, escuche, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. A ver, hermano, esto es ser cristiano. Aunque no remolinee, aunque no ate al diablo, aunque no tenga una boca de poder para que decrete y establezca lo que se le pegue su gana. Esto es ser cristiano, Y ese es el propósito de la renovación que quiere hacer el Señor en nuestros pensamientos. Así que todos nosotros, a ver, levanten la mano los cristianos, porque pues unos los imitaron. Si no vas a la iglesia, no te llevamos a comer. Pero digo, los cristianos, ahí va. Todos nosotros a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar
la gloria del Señor. Es lo que Dios quiere de nosotros, hermano. Que podamos ver y reflejar, manifestar la gloria del Señor. Escuche, aquí está más claro. El Señor, quien es el Espíritu, ¿qué? El Señor, ¿quién es el Señor? Jesús, ¿va? El Señor, quien es el Espíritu. ¿Se acuerdan que el Señor decía: yo vendré a ustedes, no los dejaré huérfanos? Vendremos y habitaremos en ustedes. Bueno, es la vida de Dios dentro de nosotros. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él. ¿Ya entendió qué quiere Dios con nosotros? ¿Cuántos dicen: es que yo no sé, no entiendo cuál es la voluntad de Dios para mí? Ya no puedes volver a decir eso. Ya no puedes nunca jamás volver a decir eso. ¿Cuál es la voluntad de Dios para ti? Que cada día seas más y más parecido a Él. Que puedas ver y reflejar la gloria del Señor, ¿o no? Y para eso es necesario renovar el entendimiento. Y dice: nos hace más y más parecidos a Él. Escuche bien, aquí ese es el tema. A medida que somos transformados a su gloriosa imagen. A ver, Cristo ya habita en ti. ¿Quién dice amén? ¿Tú crees eso? Cristo ya habita en ti, el Espíritu Santo habita en ti. Su objetivo es renovar tu mente para que puedas expresar y reflejar esa vida que ya habita en ti. ¿Cuál es la razón por la cual, habiendo esta vida plena y poderosa en ti, no se nota mucho afuera? Por nuestros pensamientos, hábitos, costumbres, tradiciones y vicios de la vieja manera de vivir. El Señor se va a dedicar a renovar tu entendimiento para que entonces esta vida que ya habita en nosotros pueda expresarse y podamos cumplir con nuestro propósito de ver y expresar la gloria de Dios. Apláudele al Señor. Que pase el mariachi, por favor. Ese mariachi. Gloria a Dios. Leo estos dos versículos y llévenselo en la cabeza. Es más, repáselo, hermano. Repáselo. Ese es el propósito. Ay, ¿qué querrá Dios para mí? Que Cristo se note en ti. Eso es lo que quiere Dios en ti. ¿Ok? Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida de que somos transformados a su gloria e imagen. No traía este verso, pero el Señor me lo pone ahí. ¿En qué consiste entonces la verdadera guerra espiritual? ¿En atar al diablo? ¿Tumbarle los cuernos? Para machacarle la cabeza al diablo. Se necesita el poder de Dios. ¿Sí? Acuérdese de sus viejos tiempos, pero entienda que es mentira eso. La verdadera guerra espiritual es con argumentos y fortalezas, ideas, filosofías que se levantan contrarias a los pensamientos y mandamientos de Dios. La verdadera guerra espiritual consiste en detectarlos y llevarlos cautivos a los pies de Cristo para que sean pisoteados por la verdad, para que, destruidos esos argumentos, quitados de nuestra mente, los pensamientos de Dios ahora permitan expresar la vida de su Hijo que ya habita en nuestras vidas. Pónganse de pie.
Vamos a alabar al Señor, vamos a adorarle, vamos a bendecirle. Gloria a Dios. Señor, renueva mi entendimiento, cambia mi manera de pensar. Señor, ayúdame, 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 Señor. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, te damos gracias por esta mañana hermosa. Señor, gracias por la obra que estás haciendo en nuestra vida. Tú la comenzaste y tú la vas a perfeccionar, Señor. Sigue renovando nuestro entendimiento, nuestra cabeza. Cuántas ideas que no armonizan con las sanas palabras de nuestro Señor Jesús hay en nuestra cabeza. Señor, ayúdanos a detectarlas y llevarlas a tus pies para que no más estén en nuestro pensamiento, y podamos entonces cumplir con esta madurez que nos permita experimentar la plenitud de la salvación y de la vida de tu Hijo, a quien has puesto en nosotros. Señor, bendice esta congregación, bendice, Señor, a tus hijos. Gracias por darnos la vida verdadera y la plenitud. En el nombre de Jesús, amén. ¿Y de cuánto su anhelo es reflejar a Jesús cada día? Amén. De todos y cada uno de nosotros, vamos a cantarle a nuestro Señor, que sea Él el que nos guíe y el que nos ayude y el que nos transforme. Amén.